Ok, aquí tiene esta puntada que es abanicos. Lo hice con la idea de la última orilla que puse, me parece que es la número 14. Aquí la tiene. La hice, estas son dos líneas solamente, así de que es una pequeña muestra. Ok, la orilla esta de la que les estoy diciendo, la número 14, Alejandra fue la que me mandó un mensaje que cómo la unía para hacer un chal y me pareció muy bonita la idea, perfecto, porque se va a ver precioso con un hilo delicado o con hilo grueso también, quedaría preciosa. Aquí la tiene, los abanicos en dos líneas, aquí la tiene. Y le va a poner todas las líneas y lo largo de la línea que quiera. Precioso. Ok, eso es lo más difícil para mí, decirles el hilo que usé. Este es un hilo como torcidito. No les puedo dar el número, pero tengo que enseñarles de dónde lo estoy tejiendo. No tengo el número. Solamente se pueden basar por el número del gancho, que es 4 milímetros. Que quiere decir que no está muy delgado. Aquí lo tiene. Empiezo el primer abanico con 9 cadenas. Se van a tejer para empezarlo. Aquí tengo la primera. Ahí tengo las 9 cadenas y en la primera cadena voy a hacer un punto deslizado y así se forma el círculo del primer abanico. Ahí está. Hago 4 cadenas y voy a hacer 19 puntos altos dobles. Todos los puntos altos del tejido van a ser dobles. Le llamo doble porque son dos lazadas y de esta forma 2 puntos, 2 puntos y 2 puntos. Ahí está el primero. Vamos a hacer 19. No vamos a contar la cadena. La primera vuelta. Aquí terminé los 19 puntos altos dobles, hice 5 cadenas, le doy la vuelta. Las 5 cadenas son 4 cadenas para el punto alto y una cadena de separación que necesitamos del siguiente punto alto doble que se va a tejer en el siguiente punto. Ahí tengo el primero. Hacemos una cadena y así vamos a hacer un punto alto doble en cada punto con la cadena de separación. Ahí está, vamos a hacer 19. El último lo vamos a hacer arriba de la cuarta cadena que tenemos cuando iniciamos la primera vuelta. Esta es la segunda vuelta. Aquí tenemos el abanico ya con la segunda vuelta. Vamos a empezar la última vuelta, la número 3. Solamente le damos vuelta al tejido y vamos a hacer en cada espacio que tenemos de una cadena, hacemos medio punto, 2 cadenas y medio punto en el mismo espacio. Ahí está. Si usted va a tejer un hilo más delgado,
póngale 3 cadenitas porque va a quedar las 2 cadenas muy, el espacio va a quedar muy chiquito, las 2 cadenas. Aquí igual vamos a hacer 2 cadenas. Mi hilo está grueso, por eso le estoy poniendo 2 cadenas. Ahí está. Así vamos a hacer cada espacio. Ok, aquí llegué ya en la tercera vuelta. Estoy haciendo el medio punto adentro de la cuarta cadena. Aquí tenemos 5 cadenas. En la cuarta cadena el medio punto adentro para que no pierda su espacio, y ahí está el primer abanico. Aquí vamos a continuar haciendo los siguientes abanicos con 5 cadenas. Aquí tengo las 5 cadenas y en medio de los 2 puntos altos hago medio punto. Ahí está. Ahí está. Ahora vamos a hacer el siguiente abanico. Hago 4 cadenas. Ahí está. Le doy vuelta al tejido y voy a hacer 12 puntos altos. Hicimos 19 en el primero porque es el de la orilla, el de la punta. En todos los demás que van a ir en línea van a ser de 12 puntos altos la primera vuelta. Aquí hacemos en el espacio de las 5 cadenas, hacemos los 12 puntos altos. No vamos a contar la cadena. Aquí ya terminé los 12 puntos altos. Hago 5 cadenas como lo hicimos en el anterior. Le doy vuelta al tejido y vamos a hacer en el siguiente punto, ahí está, hacemos un punto alto con una cadena de separación en cada punto que vamos a hacer. Los 12 medios puntos vamos a terminarlos en cada espacio que tenemos de la vuelta anterior. El último va a ir en la cuarta cadena que tenemos aquí. Es la vuelta 2. Ok, solamente aquí vamos a hacer esta es la segunda vuelta que ya se terminó y es el segundo abanico. Ahí está. Vamos a hacer un punto deslizado en el primer piquito que tenemos aquí del abanico de abajo. Tomamos las 2 cadenas y hacemos un punto deslizado. Ahí está. En este solamente vamos a hacer esto de inicio. Cada línea que haga se va a hacer así. Nos vamos a regresar igual, medio punto sin hacer cadena, solamente medio punto en el espacio de cadena que tenemos, 2 cadenas y medio punto en el mismo espacio, así como hicimos en el anterior. Así vamos a hacer cada espacio. Ok, aquí termino la última vuelta del abanico con el medio punto en la cadena número 4 adentro de la cadena al medio punto. Ahí ya está. Aquí vamos a continuar haciendo el siguiente abanico y así vamos a formar la línea.
Ahí la tiene. Este hilo es donde empezamos. Ok, aquí empezamos a hacer un abanico. Hago 5 cadenas y voy a hacer medio punto en medio de los dos puntos altos de las dos vueltas, medio punto. Ahí está. Hago 4 cadenas y le doy vuelta al tejido y voy a empezar la vuelta número 1 del abanico. Son 3 vueltas de cada abanico. Hice 4 cadenas y voy a hacer 12 medios puntos altos dobles con 2 lazadas. Aquí tengo el primero, 2 lazadas, así lo identifico yo, el punto alto doble, 2 lazadas. Voy a hacer los 12 puntos altos dobles. Aquí termino la primera vuelta con los 12 medios puntos altos, sin contar las 4 cadenas que hicimos para empezar la primera vuelta. Le doy la vuelta, voy a hacer 5 cadenas, 4 para el medio, para el punto alto, y una cadena de separación. En total son 5, y en el primer punto alto que sigue, ahí hago el primer punto alto doble, una cadena, y así voy a hacer un punto alto en cada espacio que tenemos, y el último lo voy a hacer en la cuarta cadena que tenemos aquí. Separados de una cadena. Ok, aquí termino la segunda vuelta. No cuento las cadenas. Aquí tengo los 12 puntos altos dobles, y en el tercer espacio de cadenas que tenemos del abanico de abajo, hago un punto deslizado. Ahí está. Doy vuelta y voy a empezar la número 3 del abanico. Después del punto deslizado no hacemos cadenas, solamente vamos a continuar en el espacio de cada cadena. Vamos a hacer medio punto. Ahí estoy. 2 cadenas, porque lo estoy haciendo con un hilo grueso. Puede usted ponerle 3 si lo ve, si las ve muy el espacio que ocupen es muy pequeño, entonces le puede dar 3 cadenas. Ahí está. El espacio que ocupe, quiero decir, el piquito que hace aquí, si lo ve muy pequeño, le pone 3. Ahí con 2 está bien, para que quede exquisito, que no se vea tan marcado el pico. Ahí está, 2 cadenas. En cada espacio hacemos igual, medio punto. Ahí empiezo el siguiente espacio, medio punto, 2 cadenas y medio punto en el mismo espacio. Así vamos a hacer cada espacio hasta el último medio punto que vayamos a tejer. Lo vamos a hacer en la cuarta cadena, porque tenemos que dejar una
de separación. Aquí tenemos 5 cadenas y ya terminamos el abanico completo. Ok, aquí ya termino la última vuelta. Hice las 2 cadenas y voy a hacer en la cuarta cadena, aquí está, el medio punto lo hago adentro de la cadena para que no pierda su espacio el medio punto. Así vamos a hacer cada abanico. Aquí hacemos las 5 cadenas y las vamos a tomar en este espacio de en medio de los 2 puntos altos, el medio punto, así como hicimos en esta parte. Y así va a ir creciendo todo lo largo que necesite hacerla. Aquí está. Ahorita vamos a hacer la terminación de la línea y después hacemos la segunda línea para que figuren cómo se va a ir adaptando una línea a la otra. Ahí está. Ok, vamos a suponer que usted ya tiene su línea, el tamaño que necesita, y vamos a hacer la punta de la línea, el último abanico, para finalizarla, la primer línea. Aquí igual vamos a hacer en el espacio, como cuando hacemos el siguiente abanico, solamente que este va a ser el final. Aquí tenemos 12 puntos altos y en el último vamos a hacer 16 puntos altos. Vamos a empezar igual con 4 cadenas. 4 cadenas y hacemos 16 puntos altos dobles en el espacio de las 5 cadenas. 16. No vamos a contar la cadena. Ok, termino los 16 puntos altos. Hice las 5 cadenas para hacer los 16 puntos altos. Este es el primero. Vamos a hacerlo igual como en el anterior, una cadena, y así en cada punto que tenemos de la vuelta anterior vamos a hacer el punto alto separado de una cadena hasta que tengamos los 16. El último lo vamos a hacer en la cuarta cadena que tenemos cuando empezamos la primera vuelta, y ya terminamos la segunda vuelta. Aquí tengo ya los 16 puntos altos. Hice el último en la cadena número 4. Igual vamos a tomar el tercer grupo de 3 cadenas. Aquí está, de 2 cadenas, perdón. Aquí deslizo el punto. Ahí está. Le doy la vuelta al tejido y vamos a hacer igual un medio punto, 2 cadenas y medio punto en el mismo espacio. Así vamos a hacer cada espacio que tenemos en este último abanico para cerrar ya la línea. Ok, aquí estoy cerrando la línea. Aquí voy a hacer el medio punto en la cadena número 4 porque tenemos 5. Aquí está, adentro de la cadena, medio punto, y como ya es el final, aquí estamos en el, aquí vamos a ver cómo aparece. Este es el primero piquito, 2 y 3. Aquí está. Aquí lo tengo que tomar con un punto deslizado para que quede la punta ahí ya cerrada. Así quedaría ya el final. Le corto el hilo porque ya es
lo último. Aquí se las estoy poniendo para que aquí empezamos la línea y aquí se termina. Ahí está. Vamos a hacer la segunda línea para ir adaptando una con otra. Ok, empecé la segunda línea. Acá tengo la primera. Hice igual lo mismo, las 9 cadenas, perdón, sí, 9 cadenas, para cerrar el círculo, 4 cadenas, y aquí son 19, es igual que el otro que iniciamos, 19 puntos altos dobles, 5 cadenas, y hice los mismos 19 puntos altos, uno en cada punto de los puntos de abajo, con una cadena de separación, y me regresé igual haciendo una cadena, haciendo medio punto, 2 cadenas y medio punto en el mismo espacio, igual como lo hemos estado haciendo en la otra línea. Aquí hice una cadena, faltando 6 espacios vamos a unir las dos líneas. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hago el medio punto, una cadena, y tomo la línea que tengo ya terminada. Este es el inicio, el primero. Este es el primer piquito. Aquí voy a deslizar el punto y hago una cadena, y me regreso en el mismo espacio donde hice el último medio punto y hago el medio punto. Así vamos a hacer en los 3 espacios que siguen igual. Medio punto, una cadena, y deslizo el punto en el espacio del siguiente pico. Ve ya. Deslizo el punto, una cadena, y voy a hacer un medio punto en el mismo espacio. Ahí están 2 espacios unidos de los 2 abanicos, de las 2 líneas, más bien. Ahí está. Esto lo estamos haciendo en el primer abanico de la punta. Vamos a hacer el siguiente: medio punto, hago una cadena, tomo el siguiente espacio, deben de ser 3, y este es el último que se va a conectar a este abanico al que estamos haciendo. Medio punto en el mismo espacio. Ahí está. Aquí ya solamente vamos a terminar los 3 normal, como se están haciendo. 2 cadenas, el punto alto, 2 cadenas, no es punto alto, medio punto, 2 cadenas y el medio punto en la cuarta cadena. Ahí está terminada ya. Vamos a seguir el siguiente abanico para seguir uniéndola. Ahí quedó. Estos son los primeros 3 de este abanico que tenemos aquí.